Muy buenas. Aquí seguimos con la lista de ejercicios resueltos en Java y en este caso vamos a llevar a cabo la resolución de un ejercicio de cálculo de potencias. En este caso, como veis, el enunciado nos indica realizar un programa Java que calcule potencias a partir de una base y un exponente. En caso de que el exponente sea 0 o menor, el resultado de la potencia será 1, y en caso de que la base sea 0 o menor, el resultado también será 1. Bueno, como veis, en este ejercicio lo que vamos a llevar a cabo es el cálculo de diferentes potencias en las que el usuario nos tendrá que introducir tanto la base como el exponente para llevar a cabo ese cálculo. Y si en estos casos la base o el exponente tiene un valor de 0 o menor, automáticamente, sin llevar a cabo el cálculo, el valor final será 1. Por lo tanto, como siempre, comenzamos con la preparación del ejercicio. Vamos a preparar nuestro método de entrada con escáner. También vamos a cerrar por aquí este escáner y vamos a preparar las variables que nos van a permitir almacenar tanto la base como el exponente. Int base igual a 0, int exponente igual a 0, y también vamos a hacer resultado potencia igual a 0. Muy bien, hasta este momento tenemos hecha la preparación del ejercicio y a partir de aquí vamos a comenzar con la captura de los diferentes números como la base y el exponente para obtener el resultado. Comienzo y desarrollo del ejercicio. Indicamos con un SISO. Bienvenido al ejercicio cálculo de potencias. Introduce EPI. Me faltan las comillas del string. Introduce, por favor, la base de la potencia. De esta manera ya tendría los mensajes de bienvenida y le hemos indicado al usuario que puede proceder ahora a introducir nextInt, que puede introducir la base de esa potencia. Vale, separamos esto y le indicamos la base de la potencia es más base. Introduce, por favor, el exponente. Y hacemos el mismo mecanismo. Usamos la variable exponente y almacenamos lo que se vaya a recoger a través del teclado. En este mismo momento, como veis, tenemos los diferentes SISOs que nos hacen feedback a través de la consola y hemos recogido tanto el valor de la base como el valor del exponente. Nos faltaría, para terminar esta parte, un SISO final que nos indique los valores de ambos. La base recogida es 2 puntos base y el exponente es 2 puntos más exponente. Muy bien. Ahora sí, tenemos preparada la comienzo del ejercicio con las variables, el teclado y demás. También hemos empezado el desarrollo haciendo captura de esos dos valores que necesitamos para calcular la potencia y ahora es donde comenzaríamos la lógica de ejecución de este ejercicio y del cálculo. Sí me gustaría deciros que para resolver estos ejercicios disponemos de diferentes métodos o diferentes
caminos que nos llevan a una solución final que es la misma. Yo intentaré en estos vídeos por hacer soluciones que sean un equilibrio entre la complejidad y algo lo suficientemente visual como para explicar de forma sencilla. Evidentemente podéis realizar estos mismos ejercicios de otra forma y que sea una forma más compleja, pero resulte en una lógica mucho más eficiente o en algo mucho más estético, o, por decirlo así, en ejercicios que sean más laboriosos y que lleguen a la misma solución habiendo recorrido un camino más largo. Eso, al fin y al cabo, es algo que puede pasar, y yo optaré por un equilibrio entre las dos variables que os he dicho. Una complejidad suficiente y también una visión simple como para poder ser explicado y comprendido de forma sencilla. Vale, antes de seguir con la lógica del ejercicio, ¿qué es para nosotros una potencia? Una potencia es una operación matemática en la cual intervienen dos conceptos, que son la base y el exponente. Y es tan sencillo como que en esa lógica de las potencias, la base nos implica el número al cual vamos a multiplicar consecutivamente, y el exponente nos implica cuántas veces lo vamos a multiplicar. Por ejemplo, una potencia como ejemplo podría ser 4 elevado a 3, ¿vale? 4 sería la base y 3 sería el exponente. El exponente siempre va a la derecha de este símbolo, o si estuviéramos haciéndolo manuscrito, como un superíndice, como un número pequeño arriba a la derecha de la base. Bueno, como indicaba, 4 sería la base y 3 es el exponente. Y os decía, la base es el número que se está multiplicando consecutivamente y el exponente es cuántas veces se multiplica. Aquí el número a multiplicar es 4 y las veces a multiplicar son 3, es decir, esto sería 4 por 4 por 4. Si tuviéramos otra base que fuese, por ejemplo, 7 elevado a 5, a 56 no, por favor, a 5, en este caso lo que haríamos sería multiplicar 7 5 veces. 7 por 7, por 7, por 7 y por 7. El resultado de esta operación, el resultado de 4 por 4 por 4, daría el valor final de la potencia de 4 elevado a 3. Y el resultado de 7 por 7 por 7 por 7 y por 7 daría el valor final de la potencia de 7 elevado a 5. Esto es lo que nosotros debemos de conseguir a través de las operaciones aritméticas para poder mostrar ese resultado final y almacenarlo en la variable resultado potencia, que es lo que vamos a hacer a continuación. Antes de seguir, me gustaría recordaros que os podéis suscribir al canal, darle me gusta a los vídeos y sobre todo activar la campanita para que os notifique de nuevos vídeos. Me ayudaréis mucho al canal y además yo estoy abierto a resolver dudas o preguntas siempre que me las pongáis en los comentarios. Si además queréis que resuelva algún tipo de ejercicio concreto o queréis pedirme algún ejercicio, también estoy abierto a ello. Y podré grabar vídeos con esos ejercicios que me pidáis o plantearos ejercicios nuevos que no han salido todavía. Vale, vamos a seguir y vamos a hacer el cálculo de la potencia. Es importante que no nos olvidemos de una situación un poco especial que nos comentaban al principio, dado que nos dicen que si el exponente es 0 o menor, el resultado final de la potencia es 1, y que si la base es 0 o menor, el resultado de la potencia también será 1. Bueno, pues esto es lo primero que podemos hacer para ir ya liberando esa situación. Entonces, tenemos que si base es mayor o igual, menor o igual que 0, o operador OR, ahora lo explico, el exponente menor o igual que 0, vale, ahora desarrollo Steve. Lo que estaba diciendo, que os voy a explicar esto. ¿Qué significa esto que acabo de hacer aquí? Lo que acabo de hacer es justamente lo que nos indicaba en el enunciado aquí arriba. Nos dice que en caso de que el exponente sea 0 o menor y que la base sea 0 o menor, y en este caso no necesitamos que sean las dos a la vez, con que sea una de ellas sería suficiente, ¿vale? Por eso utilizamos el operador OR, porque si se cumple esto o esto, o ambas, me da igual, con que se cumpla solamente una de ellas, ya el resultado final de la potencia debiese ser 1. Por lo tanto, pondríamos aquí que el resultado de potencia es igual a 1, ¿vale? Como decía, si la base tiene un valor de 0 o menor, ¿vale? Si la base es menor o igual que 0,
y el exponente, mejor dicho, es también menor o igual que 0, el resultado de la potencia será 1. Fijaros que aquí hay un operador OR. Esto lo que indica es que si se cumple este, o ambos, ¿vale? Esas tres opciones, solamente este de aquí, solamente este de aquí, o los dos, el resultado de la potencia será 1. ¿Por qué? Porque habremos cumplido con esto que nos está indicando aquí. Nos dice claramente que en caso de que el exponente sea 0 o menor, el resultado es 1, y que en caso de que la base sea 0 o menor, que el resultado es 1. Si lo son ambos, tanto exponente como base, pues más que mejor, ¿vale? Entonces esto ya lo liberaríamos en esta situación. Vamos a anidar con un else para que podamos separar el resto de la lógica del ejercicio de esta parte. Es decir, si entramos en este else, si no se cumple esta condición que hay dentro del if, lo que nos estaremos asegurando es que la potencia que vamos a calcular va a ser una potencia que va a tener un resultado gracias a la operación. No nos vamos a ver condicionados a esa indicación que nos hacían, donde nos obligaban a que el valor final fuese 1. Perfecto. Dentro de este else ya damos por hecho que tanto la base como el exponente van a tener un valor de 1 o mayor. Aquí nos encontramos con otro pequeño problema. ¿Por qué? Porque una base puede tener diferentes exponentes, pero uno de los exponentes que puede llegar a tener es 1. Y el exponente 1 es algo que sí que está contemplado. Fijaros que nos dice que el exponente sea 0 o menor. Cuando nosotros tenemos una potencia con exponente 1, esto lo que nos obliga es a que el resultado final de la potencia sea el de la base. Es decir, una base elevado a un exponente 1 da de resultado final la base. En el caso de 7 elevado a 1, veis que el resultado final sería 7. Si yo tuviera una potencia que fuese, por ejemplo, 5 elevado a 1, el resultado de la potencia sería 5. Esto lo tenemos que contemplar aquí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengamos un exponente 1 que tengamos un exponente 3 o 5. Y esto lo vais a ver después cuando hagamos la operación de dos exponentes más altos. En este caso, vamos a indicar en un if a ver qué valor tiene ese exponente. Si exponente es igual a 1, sucederá una cosa concreta que vamos a poner dentro de este ámbito, y esa situación concreta que vamos a poner dentro de ese ámbito es que el resultado de la potencia va a ser la base, justamente lo que acabo de comentar aquí. Si yo me aseguro que no entro por aquí, ya voy a saber que el exponente tendrá un valor de 1 o de más, y además la base va a ser también de 1 o mayor. En el caso de que entre por aquí y me haya garantizado eso, si el exponente es 1, lo que tengo que hacer es que el resultado final de la potencia sea la base. Por lo tanto, aquí ya habría terminado. Muy bien, vamos a contemplar otros casos. Vamos a contemplar que el exponente fuese 2, 3, 4, 5, ¿vale? Esas son situaciones que se llevan más adelante. Entonces, otra opción podría ser que aquí cojamos y digamos, oye, si el exponente no es 1, habrá que operar porque tendremos que tener en cuenta cuál es el exponente que tiene esa potencia. Entonces aquí podríamos coger y decir que llevemos a cabo una comprobación en la que el exponente se iguale para ver si es 2. Y podríamos estar haciendo otra comprobación para ver si el exponente es 3, otra para ver si es 4, otra para ver si es 5, otra para ver si es 6, y así consecutivamente hasta el infinito. Como estáis viendo, eso no tiene mucho sentido porque lo que no podemos hacer es estar comprobando los exponentes hasta el infinito en función del valor que tengan para hacer esas multiplicaciones. Llega un momento en el que tienes que darte cuenta que hay una situación que es repetitiva, ¿vale? Que nos va a obligar a utilizar bucles y que no podemos estar contemplando sin ningún tipo de final cuál va a ser el valor del exponente. Vale, muy bien. Dejamos esa parte por ahí para después y nos centramos ahora en el exponente 2. Hemos resuelto que si el exponente es 1, es la base. Nos fijamos en que si el exponente es 2, aquí lo que debiésemos de hacer, por intuición, sería decir que el resultado de la potencia sería igual a base por base. Vale. ¿Qué sucede aquí? Aquí lo que sucede
es que nosotros solamente estamos contemplando si el exponente es 2. Y a nosotros nos interesa contemplar si es 2 o más, ¿vale? Por lo que os acabo de decir, porque vamos a hacer algo repetitivamente. Muy bien. Vamos a cambiar esta comprobación y vamos a decir si el safe, dentro del safe, si exponente es mayor o igual que 2. Yo os garantizo que aquí no haría falta hacer un else if ni hacer esta comprobación, porque el else de este 1 ya me va a asegurar que sea 2 o más, dado que los valores que no se contemplan aquí ya han sido descartados en esta comprobación. Es decir, que yo deje un else vacío con esto comentado, o que junte este else if aquí arriba, es hacer exactamente lo mismo, ¿vale? De hecho, fijaros que lo voy a dejar comentado para que veáis después que va a funcionar y lo podemos descomentar para probarlo. Como decía, si entramos dentro de este else, lo que estamos asegurando es que el exponente va a tener un valor de 2 o más. Muy bien. En el caso de que el exponente fuese 2, con esta operación realmente hubiéramos terminado, pero nos faltaría contemplar aquellos exponentes que sean mayores, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así hasta el infinito. Pues eso lo vamos a solucionar ahora con un bucle for, ¿vale? Vamos a utilizar un bucle for y vamos a tener en cuenta que aquí ya hemos hecho una determinada operación para un exponente 2, para que a partir de esta operación de la línea 52, ese bucle for nos termine consiguiendo la potencia final a la que nosotros aspiramos. Fijaros, yo voy a establecer un for aquí con un cuerpo y voy a gestionar esa primera línea donde hago el control de ese for. Voy a hacer una i de iteración, ¿vale? Ahí voy a dejar el espacio para la condición de comprobación. Ahí va a quedar el espacio y lo vamos a hacer después. Y aquí vamos a hacer el incremento de esa variable de control de este for, que va a ser esta i. Muy bien. Como decía, a nosotros lo que nos interesa en una potencia es que si yo tengo, por ejemplo, 5 elevado a 3, esto desarrolle un 5 por 5 por 5. Muy bien, ¿vale? Como nosotros sabemos que en este else vamos a entrar cuando el exponente sea de 2 o más, porque yo lo expliqué anteriormente, y además sabemos que ya se han hecho la multiplicación de 2 de ellos, nos faltaría 1. Nos faltaría una multiplicación a hacer, es decir, nos faltaría un por 5 más. Estos dos estarían hechos justamente aquí y nos faltaría multiplicar el último 5. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra condición de comprobación? Nuestra condición de comprobación va a ser que i sea menor que exponente menos 2. ¿Y por qué estamos diciendo que i sea que i sea menor que exponente menos 2? Lo primero, la i, porque es la variable de control que estamos trabajando en el for. Lo segundo, menor, porque queremos que este for se ejecute tantas veces como necesitemos, mientras que la i sea menor que lo que va a haber a la derecha. Y lo que va a haber a la derecha, ¿qué va a ser? Va a ser el exponente. El exponente de esta potencia, en este caso, pues por ejemplo, sería el 3. Y si tuviéramos otro ejemplo aquí, en el que tuviéramos, por ejemplo, un 3 a la 7, pues sería esta situación. 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y aquí me dejé un 3. Ya vamos 6 y me faltaría 1. Por 3. Es decir, yo lo que quiero es que se ejecute este for mientras que la i sea menor que el exponente. En este caso sería 7 y en el caso anterior sería 3. Pero yo no necesito que sea el exponente como tal. Porque sí, aquí esto sería un 7 y en el anterior ejemplo sería un 3. Necesito que sea ese exponente menos 2, porque ya he hecho las dos primeras multiplicaciones aquí, ¿vale? Ya he hecho este 5 por 5 lo he hecho aquí, o este 3 por 3 lo he hecho aquí. Realmente no me interesa, en este caso del 7, que aquí haya un 7. Me interesa que haya un 5, porque me faltan 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este caso me interesa que aquí haya un 1, porque estos dos ya los he hecho y me falta este. Si os fijáis, 3 menos 2 es 1 y 7 menos 2 es 5. Es decir, yo con este for lo que voy a hacer va a ser continuar esa potencia en la cual el exponente puede que sea mayor que 2. Si el exponente
no es mayor que 2, nunca entrará en este for y por lo tanto el resultado de la potencia terminará con esta sentencia. Pero si esa potencia tiene un exponente mayor que 2, aunque nosotros le restemos aquí el 2, comenzará y hará las operaciones que considere que tiene que hacer. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro del for cuando se cumpla este caso? Vamos a elegir uno de ellos y vamos a trabajar sobre ese caso, que va a ser este de aquí. Como decía, lo repito y me meto al for. El resultado de la potencia es base por base, es decir, aquí lo que se ha hecho es un 5×5. Este 5×5 ahora mismo está almacenado dentro de la potencia, pero nos falta seguir con el exponente, que en este caso es un 3. Entraríamos al for, la i vale 0, vamos a trabajar en el for mientras que la i sea menos que 3 menos 2, es decir, traducido, mientras que i, que en su valor inicial es 0, sea menor que 1, ¿vale? Fijaros, 0 es menor que 1, sí. Y modificaremos i más. Haremos una vuelta, ¿vale? Una iteración, subiremos con la i a valor 1 y ahí no será menor que 1. Por lo tanto, parará. Justamente solo habremos hecho una vuelta. ¿Por qué? Porque solamente nos falta un 5 por comprobar. Vale, dentro de esta iteración o dentro de esta vuelta del for, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Yo lo que necesito hacer es decirle que el resultado de potencia es igual a ese resultado de potencia que ya de por sí está almacenado dentro, multiplicado por base, para que me entendáis. Si yo en este mismo momento en el que entro al for ya tengo este 5 por 5 realizado, es decir, tengo un 25, ¿vale? Y solamente me falta por hacerle la multiplicación del último 5, fijaros que lo voy a copiar y lo voy a pegar, yo lo que necesito es hacer esto, ¿vale? Esto resultará en 125. Eso justamente es lo que hago en la línea 57. Yo cojo y le digo que al resultado que ya tiene la potencia almacenado, que son esos 25, le vuelvo a multiplicar la misma base, 5, y ese resultado final, que va a ser 125, me lo va a almacenar en la misma variable en la que estoy trabajando. Si esto se ejecuta más de una vez, como podría ser el caso del 3 elevado a la 7, sucederá exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se irá actualizando el valor de esa variable resultado potencia para que a su vez vaya sucediendo esto con cada una de las siguientes multiplicaciones que existen. Vale, vamos a quitar este espacio de aquí. Aquí terminaría este for. Aquí terminaría este else y aquí terminaría este else de la comprobación para ver si la base y el exponente son correctos. Por lo tanto, yo aquí estaría ya fuera de esta lógica y, por decirlo así, habría terminado lo que es la lógica del cálculo de la potencia. Es decir, puedo hacer un SISO y mostrar ese resultado de la potencia. El resultado final de la potencia es 2 puntos más resultado potencia. Y aquí debajo y aquí encima voy a poner esto para poder separar la parte central del ejercicio con la resolución. Bueno, aquí tenemos una lógica un poco más complicada que los ejercicios anteriores, pero que espero que haya explicado claramente y que se entienda bien. Vamos a hacer un pequeño repaso. Si la base es menor o igual que 0, nos indicaban que el resultado final tiene que ser 1, por lo tanto aquí está. O si el exponente es menor o igual que 0, también tenía que ser 1. Por lo tanto, aquí tenemos esta condición anidada con un operador OR. Si sucede que ambos son true, también entrará por aquí y habremos resuelto el problema. Si esto no es así, yo lo que me puedo asegurar es que tanto la base como el exponente tienen al menos, es decir, como mínimo, un valor de 1. Con la base no tengo ningún problema, pero con el exponente sí que me va a venir bien esta información. Por lo tanto, entraría dentro de else. Y aquí tengo que contemplar los cálculos de las potencias. Y para ello es muy importante que yo gestione los exponentes. Como os decía, si el exponente es 1, el resultado final de la potencia es la misma base. Y aquí lo tenemos solucionado. Si el exponente no es 1, lo que acabamos de asegurarnos es que ese exponente no es ni 1, ni 0, ni menor. Es decir, tiene que tener un valor de 2 o de más. Si el valor de ese exponente es de 2, llevaremos a cabo la potencia aquí. Y si es mayor que 2, seguiremos con esta continuación en el for. Fijaros que dejo comentado lo que dije antes, que cuando hagamos las pruebas lo vamos a descomentar para que veáis que funciona exactamente igual. Bueno, y como decía, en este caso, aquellas potencias que tengan un exponente mayor que 2, lo que harán será esta primera operación, porque se va a ver obligado,
dado que un exponente 5, 7 o el que sea, siempre va a pasar por este comienzo de la base por la base, y el resto de las iteraciones hasta alcanzar el exponente concreto se van a llevar a cabo en este for, que como digo, tendrá en su condición de validación que la i vale 0 porque yo la he definido así, y que mientras que la i sea menor que el exponente menos 2. Y este menos 2 lo que hace es restar esos dos exponentes que ya han sido multiplicados, porque si no siempre multiplicaría dos exponentes más que lo que debiera. Dentro del for simplemente tenemos ese cálculo de la potencia y almacenamos en la variable resultado potencia lo que ya tiene esa variable en este mismo momento más la multiplicación por la base. Finalmente, muestreo de ese resultado de la potencia y cierre del teclado. Entonces vamos a llevar a cabo esta prueba y, por ejemplo, vamos a hacerlo con el ejemplo con el que estamos trabajando. 5 elevado a 3. Vamos a ejecutar la consola. Vamos a decir que la potencia es 5. O sea, perdón, que la base es 5 y que el exponente es 3. Fijaros que nos dice que la base de recogidas, bueno, aquí hay un error, que la base recogida es 5 y que el exponente es 3. El resultado final de la potencia es 125. Perfecto. Vale. Vamos a quitar esta de aquí. Y vamos a demostrar cómo esta comprobación que os dije antes que iba a dejar comentada no alteraría para nada nuestro ejercicio. Fijaros que estoy llevando a cabo la misma ejecución. ¿Vale? 5 y 3. Veis como el resultado final de la potencia es 125. Yo, que soy un poco detallista con estas cosas, a mí esto no me gusta dejarlo así, porque además no es necesario, aunque haya servido para ejemplificar esa situación al comienzo, no es necesario. Por lo tanto, si no es necesario, nos lo podemos ahorrar, ¿vale? Por lo tanto, lo dejo comentado. Bueno, nos falta por probar más cosas, nos falta por probar las potencias con otros exponentes y nos falta por comprobar esta parte de aquí, ¿vale? Entonces vamos a llevar a cabo la ejecución otra vez y vamos a indicar, en este caso, un 5 al cuadrado. Justamente nos dice que 25. Vamos también a ejecutar un 5, por ejemplo, a la 5. Aquí nos dice que es 3125. Vale, vamos a cambiar la base. Vamos a decir, por ejemplo, 3 a la 1. Fijaros que aquí estamos utilizando el exponente 1 y estamos entrando en esa parte del if que habíamos visto, concretamente aquí, ¿vale? Vamos también a hacer un 3 al cubo, 3 a la 3, y nos dice que es 27, correcto. Probamos también 3 al cuadrado, 3 a la 2, perdón, y nos dice que es 9. Y ahora, antes de terminar, vamos a comprobar la primera parte de esta comprobación, donde hablábamos de esa base y ese exponente que no eran válidos y que nos tenían que ofrecer valor 1, para demostrar que esto está funcionando correctamente. Vamos a introducir, por ejemplo, una base 0 y un exponente 5. Nos dice que el resultado final de la potencia es 1, es correcto, ¿vale? Vamos a indicarle una base menos 7 y un exponente 2. También nos dice que el resultado final de la potencia es 1. Y ahora vamos a hacer esta misma situación, pero con los exponentes. Vamos a utilizar una base 5 y un exponente menos 1. Resultado final 1 y base 5, exponente 0 y también menos 1. Por último, ambos casos donde la base y donde el exponente son 0 o menor. Por ejemplo, menos 6. Eso es una excepción que me ha saltado por un tipo de entrada incorrecto, dado que he introducido un guión y no introduje un número. Y el programa está preparado para recoger un número, por lo tanto, lo que se espera recoger no coincide con lo que está recogiendo. Menos 6 y el exponente menos 8. Y nuevamente el resultado final de la potencia es 1. Como habéis visto, en este ejercicio lo que vemos es cómo se lleva a cabo el cálculo de una potencia y cómo tenemos en cuenta esta situación para indicar que el resultado final de la potencia es 1 si la base y el exponente no es algo acorde a lo que nosotros esperamos. En este punto termina este vídeo y os invito a que veáis futuros vídeos de esta resolución de ejercicios Java, que me indiquéis si hay algún ejercicio en concreto que queráis que resuelva, y también os invito a ver otros vídeos
sobre el aprendizaje o un curso de aprendizaje de programación Java que tengo disponible en mi canal. Nos vemos.